Hola, soy Natalie y hoy quiero compartir contigo algo que siento que muchas almas sensibles experimentan, aunque pocas lo expresen en voz alta. ¿Alguna vez has sentido que vives en un escenario que no reconoces, como si fueras una pieza que no encaja en el rompecabezas del mundo actual? Yo también lo he sentido. Es esa sensación de ser auténtica, ser real, pero sentirse fuera de lugar, como si estuviéramos en un escenario donde no encontramos nuestro papel. Y si estás aquí, probablemente sea porque algo en ti resuena con esta sensación de desconexión emocional, de no pertenecer, de querer vivir desde el alma, en un mundo que parece funcionar al revés. Y no se trata de falta de autoestima, al contrario, se trata de dignidad, de no querer vivir a la manera de otros, sino de ser fiel a tu propia esencia. Quiero que sepas que, si te identificas con esto, no estás sola. Hoy quiero hablarte desde el corazón, porque quizás tú también eres de esas personas que no saben fingir, que sienten demasiado, que buscan profundidad en medio de lo superficial. Este es un espacio para ti, para que te sientas comprendida, validada y acompañada. Vamos a recorrer juntas este camino. A veces no se trata de comprender, sino de aceptar. No aceptar lo intolerable, sino aceptar que toda evolución enfrenta caminos opuestos. Y a menudo parece que el nuestro es un sendero entre autopistas de tinieblas. Pero no podemos renunciar a nuestra esencia. Debemos cuidarla como la preciada luz que es. Sentir que estamos aquí por un propósito, por una misión. Eso puede ayudarte a sostenerte cuando todo parece no tener sentido. A veces llega esa sensación de desconexión total, como si el tiempo pasara sin dejar huella, como si caminaras en cámara lenta, en un mundo que corre sin ti. Y por mucho que lo intentes, sientes que los frutos no llegan. Y conoces a personas que solo te recuerdan lo diferente que eres. Y por más que agradezcas no ser como ellas, duele sentir que hay tan pocas almas como tú en este mundo. Tu autenticidad es tu mayor regalo, y aunque a veces duela, ese dolor abre espacio para lo nuevo. A veces siento que mi verdad interior choca con el mundo que me rodea, que llevo dentro valores y deseos que parecen no encajar en la sociedad actual. Y no se trata de arrogancia, sino al contrario, lo siento con toda humildad de querer comprender qué pasa. Veo como la mayoría se ha vuelto egocéntrica, superficial, como los valores humanos se diluyen. Y eso duele, duele profundamente. Pero ser consciente de eso no es una debilidad, es una fuerza silenciosa que nos mantiene despiertas. Intentamos, luchamos, damos lo mejor de nosotras mismas y a veces parece que nada es suficiente, que la vida nos pide más paciencia, más espera. Esa espera duele, porque no se trata solo de esperar, sino de sostener la esperanza en medio de la incertidumbre. Y es normal sentirse agotada, sentir que somos de otro planeta cuando todo parece ir en otra dirección. Sentir que estamos desperdiciando la vida duele. Es una herida silenciosa que se abre cada vez que sentimos que el tiempo avanza, que los días se escurren entre los dedos, mientras algo esencial se nos escapa.
En esos momentos, la vida parece perder sentido. Ya no vivimos, sobrevivimos. El tiempo deja de ser un regalo y se convierte en un reloj que solo marcamos, viendo pasar las horas sin propósito ni dirección. En el fondo, sabemos que no estamos siendo todo lo que podríamos ser. Y eso no solo lo intuimos, lo padecemos. En mi caso, siento que he hecho todo lo posible, que encontré mi misión, aquello que me inspira y me alienta cada día. Pero aún así, los resultados no llegan. A pesar de los esfuerzos diarios, de reinventarme, de mi búsqueda incesante de evolución personal y de querer aportar al mundo. Y no nos engañemos, nadie puede sobrevivir eternamente sin resultados, por mucho que ame lo que hace o crea en su propósito. Por más clara que sea nuestra meta, si la sociedad no nos abre espacio, si todo alrededor parece ir en dirección contraria a nuestros valores, terminamos sintiéndonos fuera de lugar, como marionetas deseando cortar sus hilos y desaparecer. En este mundo, la vida de cada uno depende casi por completo de su fuente de ingresos. Y en una sociedad que premia más la superficialidad y la obediencia que la autenticidad y la calidad única de cada ser, sobrevivir siendo coherente con nuestros valores es una verdadera odisea. Todo pierde sentido cuando parece que la única opción es seguir al rebaño. ¿De verdad se trata de eso la vida? ¿De aceptar algo que no nos representa solo para sobrevivir? No, no es tan simple. Te dicen, busca tu propósito. Y cuando por fin lo encuentras, cuando entregas tu energía, tu tiempo, tu dinero, tus fuerzas, nada parece moverse. O avanza tan lento que apenas se nota. Por más que construyas esa versión inspiradora de ti misma, ese faro que te guía, si todos son obstáculos y la soledad se vuelve compañera, el camino se nubla. Y entonces dudas, ¿será que este mundo no quiere o no está listo para despertar? No hay sentimiento más frustrante que saber que no estamos siendo todo lo que podemos ser, que no estamos desarrollando y compartiendo nuestro verdadero potencial. No hay herida más dolorosa que la de tener que traicionar tu destino para poder sobrevivir. Porque pocas cosas vacían tanto el alma como llegar al final del camino sabiendo que podías haber sido quien viniste a ser y que no lo fuiste. Y aunque sepas que nadie vendrá a salvarte, que tú eres el héroe de tu propia historia, a veces la batalla contra la corriente parece no tener fin. La soledad emocional no siempre es estar sola físicamente, es sentirse sola incluso rodeada de gente. Es no encontrar con quién compartir tu verdad. Y cuando no hay vínculos profundos, cuando falta la autenticidad, el alma empieza a sentirse huérfana, como si viviera exiliada de su tribu. A veces te preguntas si hay algo mal en ti por no encajar, pero no es eso. Es que estás intentando ser real en un mundo que premia las máscaras. Y cuando esa tristeza pesa demasiado, puede parecer que la única salida es desconectarte del mundo para no sufrir más. Desconectarse también puede ser una respuesta de tu alma para que la ansiedad no tome el control
una forma de protección ante tanto dolor acumulado. Tu cerebro se defiende del impacto, de la sobrecarga emocional. Y aunque esa desconexión asuste, a veces es lo único que te permite seguir. No es rendirse, es protegerse, es decirse a una misma que merecemos paz y respeto. Desconectar no es huir, es respirar para volver con más fuerza. Lo importante es que seas consciente de ello, que no lo juzgues, que lo escuches. Y si se vuelve persistente, puedas buscar apoyo y no aislarte del todo. Porque lo cierto es que, incluso en la oscuridad más densa, tu alma sigue brillando. ¿Y si hubiera una manera de volver a ti cuando el mundo no responde? Toma una pausa ahora mismo. Respira. Toma conciencia de tu ser, de que tu cuerpo está vivo y tu alma lo habita. Piensa, ¿qué necesitas tú en este momento? Aleja el ruido externo y centra tu atención en lo único que está bajo tu control, tu bienestar. No permitas que la tristeza pasajera se convierta en tu estado permanente. Tú mereces sentir alegría, paz, calma y también propósito. Vuelve a tu cuerpo, a tu respiración, a la gratitud de simplemente estar viva. La presencia es tu refugio, estar aquí en el ahora, sin presionarte, sin exigencias, solo tú contigo. La gratitud es una de las formas más poderosas para sentir amor por la vida. Y si te centras en todo lo que tienes y puedes hacer al presente, en este mismo instante para sentirte bien, verás que lo puedes lograr solo con la voluntad de darte el amor que te mereces en ese momento. Tú también eres parte del mundo y cuidar de ti es una forma de resistir a la indiferencia que lo rodea. Tómate un tiempo para ti como prioridad. En estos momentos necesitas cuidarte al máximo y para eso debes hacerlo con conciencia. Cuida tu alimentación. Procura tomar todo lo que tu cuerpo y mente necesitan para mantener su equilibrio. Cuida tu descanso. Dormir 8 horas permite que mente y cuerpo puedan recuperarse. Cuida tu movimiento. A mí me ayuda a hacer pilates en casa, con calma, sin exigencias. O colorear, porque el arte también sana. Dejo que mi mente se evada por un tiempo con cada trazo. Escribir, plasmar por escrito mis sentimientos, me ayuda a liberar mi mente. Cocinar algo que me guste. Me gusta mucho prepararme un delicioso pastel de merienda. Algo para endulzar mis momentos de pausa. Volver a lo simple y esencial también es una forma de recordar todo lo bueno que hay en ti y que te hace especial y valiosa en este mundo. Todo lo que te conecte contigo es medicina, es resistencia, es amor propio. Estos momentos que nos ponen a prueba nos permiten emprender un viaje de autoexploración, establecer nuevas metas, cultivar relaciones significativas y encontrar maneras de expresar nuestra creatividad y alegría. Cada paso que damos para comprender y abordar estos vacíos
nos acerca más a una vida plena y satisfactoria. Recuerda, no estás sola, y si estás aquí es porque sigues buscando luz, y eso ya es un acto de valentía. Sueño con crear un espacio de paz, un lugar donde las personas puedan sentirse bien, donde la humanidad recupere su esencia, un grupo afín que no busque solo sobrevivir, sino vivir con amor y dignidad, y con libertad de ser como es, sin dañar a nadie. Solo sentir que su vida tiene una razón de ser y que se merece amor solo por existir. Porque sabemos que ese mundo existe, aunque aún no esté aquí. Este es mi sueño, mi utopía y quién sabe la vida. Pero mantener la fe en que algún día se pueda realizar me mantiene motivada y siento que todo cobra sentido. Deja que todo fluya como debe ser. Querida alma sensible, si este mensaje ha resonado contigo, si algo en ti se ha sentido comprendido, entonces ya hemos compartido algo valioso. Y también esto le da sentido a nuestras vidas. No necesitas encajar donde no hay amor. Tú tienes tu propio lenguaje, tu ritmo, tu forma de amar el mundo. Sigue siendo tú, incluso cuando parezca que no hay lugar para ti. Porque el mundo necesita más almas reales, más corazones despiertos, más personas que no han renunciado a sentir. Gracias por estar aquí, gracias por no rendirte, gracias por cuidarte y por dar valor a este espacio que hemos creado juntas. Nos vemos muy pronto desde este rincón de paz, donde estar sentada en la orilla también es una forma de volver a casa.